Como todos los martes, me da muchísimo gusto tener aquí a Samuel Montañez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, también. Oye, pues hoy traes un tema muy importante. Estamos platicando ahorita fuera del aire acerca de la banca. La banca en México, ¿cuáles son sus orígenes? Y si no sus orígenes, de explicarte con un libro de historia qué es lo que sucede, ¿cuál es la historia reciente que tenemos? Pues vámonos, digamos, al inicio. Y algo bien interesante es que ¿qué hace un banco, no? Un banco, ¿cuál es el producto de un banco? Y muchas veces lo pregunto en conferencias o en mis clases y pues nadie sabe bien qué hace un banco más que prestar. Y precisamente los bancos proveen un recurso muy escaso que se llama liquidez. ¿Y de dónde viene esto? Esto parece increíble, pero tenemos registros que en el año 1800 antes de Cristo, en Babilonia, ya empezaban los primeros, digamos, mecanismos de crédito, porque en unas tablitas de arcilla, los agricultores literalmente ponían que en lugar de yo pagarte con algún intercambio, te daba una de estas tablitas de arcilla que era válido intercambiarse por tal cantidad de grano, y después se hicieron de forma metálica, pero es el primer registro que tenemos de un modelo de crédito, ¿no? Un pagaré prácticamente. Más recientemente sabemos que la banca comenzó formalmente en Italia. A veces se pelean entre Inglaterra e Italia quién lo hizo primero, pero algo bien interesante es que siempre vamos a encontrar en la historia que las matemáticas y las finanzas están interrelacionadas muy directamente. ¿Por qué? Porque en los años aproximadamente 1400, 1300, en Italia venía del Imperio Romano y teníamos los números romanos. Y si nos acordamos de nuestras clases de secundaria, es muy difícil hacer, o sea, de por sí era difícil aprendérselos, los números romanos, ahora imagínate hacer cálculos matemáticos con números romanos, pues está muy complicado. Entonces, el famoso Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, si nos acordamos de la secuencia de Fibonacci, que también la vemos en secundaria, Fibonacci, además de la secuencia de Fibonacci, hizo en un libro llamado Liber Abaci toda la fundación de las matemáticas financieras, porque él introdujo a Europa la numeración indoarábiga, que es lo que hoy tenemos. O sea, esa numeración que no son los números romanos, que nos permitían hacer cálculos, valor presente, cálculo de los intereses, todo eso venía en ese libro, que es la fundación de las matemáticas financieras, pues, en el mundo moderno. Entonces, a partir de ahí en Venecia, fueron principalmente los judíos quienes comenzaron a prestar. Y literalmente, ¿de dónde viene el nombre banco? Había un edificio en Venecia que se llamaba el Banco Rosso, o sea, Banco Rojo, un edificio, y enfrente se sentaba la comunidad judía que vivía ahí en Venecia, y se sentaban en banquitos con mesas, y ahí es donde hacían cambios, número uno, o sea, literalmente como tipo casa de cambio en sus orígenes, y segundo, empezaban a prestar. Ahora, en la religión cristiana, pues digo, estaban en Italia, finalmente era un pecado, sigue siendo un pecado en teoría, la usura, o sea, prestar con interés era pecado. Sin embargo, hay que recordar que entre los judíos y los cristianos separamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento decía claramente en la Biblia que el prójimo es aquel otro judío, una persona judía. Si tenía otra raza u otra religión, no era judío, y sí estaba permitido, dicen de Deuteronomio, justamente, dice que estaba permitido prestar con interés a otro que no fuera judío. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, para los cristianos, Jesús dice claramente que un samaritano, alguien que no es de la misma religión, de la misma raza, de todas formas había que respetarle, digamos, los mismos mandamientos. Entonces, los cristianos no podían, los judíos sí podían prestarle a otros que no fueran judíos. Entonces, así comenzó. Más adelante vino la famosa familia Medici, unos 200 años después. La famosa familia Medici fueron los primeros que empezaron con la banca de forma más formal. Y fue tan importante el desarrollo de esta familia en Florencia, ya después, que dos de sus descendientes fueron papas, por ejemplo. Y ahí ya fue que la iglesia, digamos, cambió ese reglamento, y posteriormente vino mucho más avance a lo que hoy tenemos hoy en día, pero lo voy a dejar para otro capítulo. Muchísimas gracias. Qué interesante historia de la banca, no solamente de México, sino del mundo. Lo tenemos aquí el próximo martes para que nos sigas platicando. Así es.